Gracias. Realmente son muchas inquietudes y comentarios que ameritarían más tiempo, pero voy a condensar aquí algunas observaciones. Yo creo que hay un desafío, como yo mencionaba, de educación de carácter político, ¿no? Nuestra vida en general se ha acelerado, ¿no? Y tenemos pocos espacios de reflexión, sea cuando estamos en experiencias de gobierno, sea cuando estamos en organizaciones sociales, sea cuando estamos en la vida cotidiana. Nos han compactado el tiempo y hay poco tiempo para observar y discutir y concluir, ¿no? Construir conceptos sobre la realidad. Cuando hablo de una educación política, no es una educación política tipo fast food, ¿no? Así rápida y superficial. Es sostener un espacio de elaboración sobre la realidad en que la gente venga para discutir. O sea, una tradición que hasta los 60 hemos tenido, ¿no? En muchos espacios, en círculos políticos, gremiales, universitarios, ¿no? Comunitarios y tal, y que se ha perdido esa idea de tener la rueda de discusión, de sentarnos a discutir qué está pasando. Yo pasé buena parte de mi educación política haciendo análisis de conjuntura, ¿no? Uno sentaba ahí en el núcleo, la célula partidaria, empezaba. Primero, empecemos por analizar la realidad internacional. Bueno, después la realidad nacional. Después los elementos de la coyuntura local. Después los temas políticos de construcción partidaria. Bueno, eso a veces me daba ganas de irme, ¿no? Porque era horas y horas, a veces un poco aburrido, porque cómo relacionamos la realidad de Brasil de los 80 con la revolución soviética y tal. Pues eso era un tema complejo. Pero eso eran los espacios de educación política, que la generación, hasta ahí las generaciones se han, bien o mal, buscado entender la reflexión política. Lo que quiero plantearles es que hoy son otros tiempos, pero los temas esenciales son los mismos, ¿no? Lo que decía la compañera, ¿quién a lo largo de todas las dictaduras, de los totalitarismos y tal en América Latina, mantuvo enarbolada la bandera de los temas sociales, del derecho y tal? Fueron los movimientos de origen socialista de izquierda, ¿no? Que plantearon esta necesidad de la población mismo en los tiempos más duros. Esta tradición se mantiene vigente en la historia porque los problemas de la gente no fueron solucionados. ¿Por qué necesitamos tener izquierda? ¿Por qué necesitamos socialismo en el mundo de hoy? Es porque la gente vive mal. La gente vive mal. Nunca hemos tenido tanta riqueza en el mundo dando vueltas, pero la gente vive cada vez peor. Y no tener el espacio de la educación política como espacio de reflexión para la vida es algo que realmente nos amputa. Y cuando nos damos cuenta ya estamos viejos y ya pasó la vida y pasamos sobreviviendo la vida y eso es una cosa muy grave, ¿no? Entonces me parece que construir un espacio de reflexión que debería estar integrado a cualquier tipo de actividad que ustedes estén desarrollando, sea en un marco comunitario, sea un marco de un tema específico de salud, sea del marco de desarrollo de la afirmativa de género, de las etnias, donde sea, esta comprensión de los elementos esenciales de la lucha política por una sociedad diferente, democrática, solidaria, tiene que estar ahí. Y creo que ahí nos permite entonces ir metiendo en pauta todos estos elementos que yo les planteaba. Conocer la historia, conocer de dónde vienen las propuestas que están hoy en debate, qué está pasando, cuáles son las afiliaciones ideológicas de los actores que se mueven, cuáles son nuestros intereses en este debate, cómo vamos a intervenir ahí, es muy importante. Fíjense lo que está pasando ahora alrededor del tema educativo en el continente, ¿no? Que empezó con las movilizaciones estudiantiles en Chile, ahora las últimas semanas las movilizaciones en Colombia y tal. Observen lo que está pasando. Hay nuevas generaciones que se suman a una preocupación sobre qué va a pasar con sus vidas, con las sociedades en que viven. Pero junto con esta preocupación vienen también otras formas de discutir. Y cuando yo les planteo de educación política no es solo un desafío de contenido, es también un desafío de estrategia de cómo discutir. Estamos en otro mundo, mucho más rápido, con comunicaciones mucho más dinámicas, donde las noticias se comunican en un minuto, donde las cosas son flash. ¿Cómo vamos a enfrentar eso de una manera efectiva para traer debates que exigen más tiempo? ¿Sí? Por eso yo dejé de usar PowerPoint. El otro día leía un libro de un francés sobre PowerPoint. Él entrevistaba al comandante de los marines de Estados Unidos,
general, comandante de los marines, y el comandante de los marines decía que la mayor amenaza de Estados Unidos no era Al Qaeda ni el terrorismo internacional, era el PowerPoint, una fábrica de idiotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú pones en PowerPoint 2, 3 cosas, te fijas ahí y la gente resume el debate a cosas visuales, muy puntuales, y no logra entender que el debatir la complejidad exige entrar en la esencia de lo que se está proponiendo, que hay contradicciones, que hay, ¿no?, conflictos, que hay cosas que no están puestas como soluciones absolutas. Y creo que muchos de nuestros códigos de comunicación hoy nos dan poco tiempo y pensamos en hacer muchas cosas en poco tiempo. Entonces me da mucha pena que a veces viajo muchos kilómetros para debates donde la verdad no hay debate, ¿sí? Porque se plantea, usted tiene este tiempo de exposición, enseguida tiene 10 minutos para discutir, y enseguida hay otra exposición y otro no sé qué, y a la larga uno dice, bueno, es una especie de desperdicio de la experiencia, porque a mí me parece que uno necesita es entendernos. La primera dificultad en la educación política es entender qué es lo que el otro está diciendo, y eso no es fácil entender. Hay Boaventura de Sousa Santos habla de la traducción transpolítica. Yo necesito entender qué está diciendo el otro, no simplemente por la lengua que habla, pero qué quiere decir cada palabra en el sentido político. Cuando un tipo se para y habla de democracia, ¿qué quiere decir exactamente? Porque puede ser que no estamos hablando de lo mismo. Cuando, ¿no? Bueno, el ejemplo de universalismo nos da para muchas horas de debate, muchos días quizá, porque al final, ¿qué es universalismo? ¿Hacer posible que todos tengan una miserable respuesta? ¿O es hacer con que todos tengan la respuesta que necesita con la más alta calidad necesaria para tener mejor resultado? Son dos cosas diametralmente diferentes, pero que son llamadas igualmente universalismo. Entonces eso nos genera una tremenda confusión. Y esta disputa permanente de la semántica es la disputa del contenido último de lo que estamos hablando. Por eso la educación política amerita tiempo, amerita entender qué está pasando y encontrar placer en eso. Esa es otra cosa importante. No tiene que ser un sufrimiento. Entender la realidad debería darnos placer para saber dónde estamos, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y saber finalmente si nuestras vidas tienen algún sentido, ¿sí? Entonces esa es la educación política en últimas. Cuanto al tema de cómo que nosotros entramos a contraponer todo un proceso neoliberal que está incluso en nuestros gobiernos dichos populares de izquierda y tal. Porque si uno entra en las agendas políticas del gobierno de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Paraguay, los ejemplos de dónde se están moviendo cosas, tú empiezas a mirar el programa de gobierno que se está haciendo y hay muchas contradicciones. Y a la larga, ninguno de estos, me perdonen, pero ninguno de estos gobiernos está todavía libre del marco del debate ideológico puesto por el neoliberalismo. Algunos lo están enfrentando con más fuerza que otros y tal, en temas específicos, etc. Pero es que nosotros no podemos de la noche a la mañana librarnos de toda una trayectoria histórica que, como les comentaba, está ahí instalada en la institucionalidad, está instalada en el contenido educativo. Tomemos el caso de salud, por ejemplo. Tú empiezas a discutir el tema de salud políticamente, en la perspectiva que les planteaba aquí, y a la larga tendrás muy pocos interlocutores, porque nuestros profesionales, sobre todo las nuevas generaciones, fueron formados en otra cosa. Ellos hablan el lenguaje neoliberal, ellos una lógica, ¿no?, totalmente divorciada de estos desafíos que estamos hablando aquí. Por lo tanto, es un trabajo muy intenso de ocupar todos los espacios que pueden ser reivindicados como espacios públicos o construir espacios públicos, transformando en espacios públicos los espacios de reproducción política, ¿sí? ¿Quiere usted un ejemplo más deprimente que la esterilización política e ideológica de las universidades? Esterilización para un lado, ¿no? Estoy diciendo, todo lo que suena un poco izquierdoso en la universidad lo ve inmediatamente como un problema, porque parece que uno es un alien, porque ahora la universidad tiene que ser eficiente, tiene que preparar a los estudiantes para la globalización de la economía, tienen que estar preparados para pensar en escala global, o sea, para no pensar en la realidad donde tienen metidos hasta las orejas, ¿sí? Entonces, el tema de la ocupación de estos espacios y creación de nuevos espacios públicos libres para un debate real sobre la realidad, rescatando la realidad, problematizando ella al seno de la agenda para el futuro del país, es muy importante. Pero es un desafío bastante importante. Fíjense ustedes, si el Foro Salud, con toda la ramificación que tiene,
que se puede ver por la llamada que hizo aquí Mario, llamando por departamentos y tal. Ustedes están en todos los departamentos, ¿verdad? Sin todos estos espacios, se empieza a accionar un debate en clave de educación política para la transformación social. Usted tiene una tremenda capacidad de incidencia, tremenda capacidad. Y eso es lo que va a ser necesario para afectar la orientación política de un gobierno. No olviden lo que les decía antes. Un gobierno finalmente es una configuración de fuerzas que necesita desequilibrar en ciertos momentos si quiere transformar mediante fuerzas que están más allá del mismo gobierno, léase la sociedad. Y si ustedes no hacen presión, otros sectores lo van a hacer. Si un gobierno electo como un gobierno popular, digámoslo así, es presionado organizadamente por fuerzas conservadoras, la tendencia es que este gobierno se transforme en un gobierno conservador. Porque un gobierno repercute la correlación de fuerzas en el ámbito de la sociedad. Por lo tanto, la tarea de educación política es una tarea de hacer consistente, estratégicamente, la voz de los sectores populares, las organizaciones sociales, para que impacten en la direccionalidad del gobierno. Y eso implica que uno no considere que el gobierno puede hacer todo, porque no puede, como les había comentado. El gobierno podrá hacer más si hay fuerzas políticas que lo sostienen, fuerzas sociales que lo sostienen para este cambio. Pero esta calidad de agenda reside en última forma, finalmente, en la misma dinámica de la sociedad. Y vamos a reconocer que la sociedad está muy alejada de concebir una agenda más transformadora, más avanzada. Entonces hay que trabajar para que eso se constituya como tal, ¿no? El tema del seguro social, eso no es un tema sencillo. Lo comentaba esta mañana discutiendo justamente con nuestro presidente de Seguro Social, ¿no? El doctor Vidal. Porque ¿qué es lo que pasa? En nuestros países, donde una minoría de la población tiene la cobertura formal que es asegurada por los institutos de seguridad social, la tendencia es que cualquier cosa que afecte estas coberturas, estas garantías, sea objeto de resistencia por parte de los que tienen estos servicios, ¿sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Y es digamos, una reacción, vamos a llamarla así, esperada. La única forma de trascender eso es que lo que se ofrece hoy por el Seguro Social se puede ofrecer mucho mejor en una otra realidad institucional. Eso implica que pensar un universalismo en nuestro país tiene que incluir la estructura de los seguros sociales como parte de la respuesta universal, ¿sí? Pero incluir para ser mejor y no para desconstruir, como se hizo en muchos lugares, y aquí también se ha trabajado para eso, desconstruir el seguro social público para crear seguros privados. Entonces hay una transición compleja que tiene que hacerse, porque al pensar un sistema universal de salud, de pensiones, de protección de trabajo, para poder rescatar el tema de las AFPs, que yo creo que es una discusión bien importante, ¿no? La financiarización de las AFPs, desde el punto de vista de interés, ahí que se capture el recurso, que es finalmente de orden colectivo público, tiene que ser devuelto ese dinero. Pero para que eso vuelva a los que detienen, digamos, originalmente este recurso, hay que pensar en una clave colectiva y no simplemente en redistribuir el dinero en clave individual. Entonces, ¿cómo se hace eso en términos de construir bienes públicos en este proceso? ¿Y cómo hacer con que las estructuras hoy contributivas, en el caso particular de salud, se integren a una estrategia no contributiva, porque es un derecho universal financiado por varias fuentes, pero públicas, ¿no? De recaudo público general, de algún aporte de la seguridad social, que hay que ver cómo se da eso. En Brasil lo hemos finalmente abolido. Hoy el sistema de salud no tiene financiamiento de seguridad social contributiva, sino que viene del recaudo general del Estado, ¿sí? ¿Cómo construir esta transición? Es justamente la materia que debe ocupar la agenda, en el sentido de que empecemos a discutir cómo va a ser el universalismo, pero no dejemos el seguro social al lado, tiene que estar dentro. El seguro social tiene un conjunto de conocimientos, de estructuras profesionales, etcétera, que tienen que incorporarse, pero incorporarse en algo que va más allá del seguro mismo. Y ojo, con eso no estoy diciendo que no tenemos que trabajar en nuestro país para formalizar el trabajo, fortalecer el empleo, la protección del trabajo, todo eso hay que hacerlo, pero hay que tener conciencia también que nuestros países no van a ser sociedades salariales de pleno, ¿no?, integración a nivel salarial.
Incluso los países centrales de capitalismo están transformando en sociedades postsalariales, ¿no? O sea, que también van a tener un problema similar al nuestro, en el sentido de que las protecciones sociales tendrán que tener una especie de vínculo mixto entre lo contributivo y no contributivo, pero con cobertura universal para todos y todas, con iguales beneficios. Ese es el gran desafío de la nueva institucionalidad de estas protecciones. Pero eso seguramente ameritaría un debate con mucho más detalle. Y para concluir, yo creo que la forma, por lo tanto, como miramos temas como la corrupción en este contexto, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Ahora mismo en Brasil hay un debate muy grande sobre eso. Ustedes saben que vamos a completar 11 meses de gobierno y va a caer ahora el 6º ministro con problemas de corrupción. Yo creo que la corrupción es parte de nuestra historia. ¿Y por qué? Porque nuestras sociedades son sociedades con profundas asimetrías de poder. Y eso que yo comentaba antes, cuando hay mucha asimetría de poder, yo dependo de otro para tener acceso incluso a mis derechos. Y eso es la estructura misma de la corrupción, este desequilibrio de poder. Por lo tanto, superar la corrupción en nuestras sociedades es un difícil, complejo y necesario camino de desconstruir la institucionalidad que está puesta en esta relación Estado-sociedad, donde la corrupción es parte inherente de eso. Cuando empieza a aparecer de forma mucho más clara, porque se visibiliza y se enfrenta a eso, estamos dando los pasos para que se elimine la corrupción. A mí me da mucha gracia de que los países del norte capitalistas ricos nos digan, porque ustedes son corruptos. La matriz de la corrupción del sur viene del norte, ¿sí? Porque es la simetría de la relación económica y política que generó la corrupción reproducida en las relaciones injustas, asimétricas de nuestro país. Por lo tanto, enfrentemos la corrupción. Pero la única fórmula total de enfrentamiento es una democratización radical, donde la transparencia de las políticas se construye alrededor justamente de la intención de las políticas de responder a la necesidad de la gente. En cuanto la gente no ve en el Estado, en los recursos públicos, los bienes públicos, cosas que le pertenecen, la capacidad de controlar eso, de denunciar la corrupción, de eliminarla por no compactuar con ella, se reduce mucho. Entonces es necesario reivindicar el espacio público también en el ámbito de la institucionalidad del Estado. Y por qué no decirlo, también enfrentando la corrupción de los sectores privados, porque no me van a decir ahora que la corrupción solo está en los espacios públicos, ¿no?, del Estado, que otro discurso dominante absurdo. O sea, cuando buena parte de los que interactúan para reproducir la corrupción del Estado son justamente los poderosos intereses privados que tienen la capacidad de comprar, ¿no?, las conciencias y los beneficios que desean. Bueno, y finalmente, finalmente ahora, solo decirle de Paraguay y Brasil, ¿no? Realmente el tema es la ruptura que se da. Y es cierto, la experiencia brasilera nos inspiró a llevar este debate al Paraguay. Y como decía esta mañana José León, ¿no?, hablando del tema de la experiencia de él en Venezuela, y yo lo digo lo mismo en relación a Brasil, lo que sí tenemos mucho que intercambiar de nuestras experiencias es lo que no hacer. Tenemos un largo periodo de procesos en que estamos aprendiendo todo lo que no funcionó y todo lo que deberíamos hacer diferente, todo lo que deberíamos ser más ousados. Por lo tanto, quiero que ustedes entiendan que este diálogo entre realidades nacionales no es un diálogo de modelos que están listos, que son absolutamente incuestionables, no, son justamente debates, cooperaciones para entender lo que funciona, no funciona, en qué circunstancias y tal. Y el caso paraguayo para mí fue un laboratorio político interesante, porque mucha gente decía, sí, ustedes están haciendo estos avances con problemas en Brasil sobre el universalismo porque son un país rico. Los países pobres, pequeños no pueden hacerlo, y yo no estoy de acuerdo con eso. Todos podemos hacerlo. Y hay, mira, poquísimos países en este mundo que no tienen los medios para hacerlo. Cuando afirman su soberanía, cuando utilizan su riqueza para el bienestar colectivo, tienen los medios, tienen la posibilidad, y por lo tanto la forma de hacerlo es tomar la decisión. Tomar la decisión, todos los demás procesos se encadenan para que eso se ponga como parte de una nueva realidad. Eso es lo que tenemos que hacer para poder avanzar. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Armando. Vamos a explicar de manera rápida. Todos, a ver, si es que alguien no lo tiene, por favor luego lo reclama, todos tienen la declaración política. Entonces, todos van a tener. Ya. Le vamos a pedir a los organizadores que les hagan llegar a todos la declaración política. Esta declaración política es una especie de síntesis del proceso del debate en la conferencia. Lo que vamos a hacer es, durante estos 2 días, hoy, mañana, recibir todas las sugerencias que ustedes tengan a bien presentarnos a la declaración política. El equipo que va a terminar la redacción de la declaración política está constituido por las siguientes personas. Quien habla, Ariel Frisancho, nuevamente se pare para que todos lo conozcan, lo reconozcan y lo visibilicen. María Luisa, que espero que esté por acá, María Luisa Vázquez, de Piura, y también dirigente de la directiva, del Consejo Directivo Nacional, y Alessandro Sacco, que también prominente conductor televisivo de Canal 11. Entonces, los 4 personas vamos a estar encargadas, entonces todos los aportes que ustedes quieran hacer a la declaración política nos los hacen llegar, porque no vamos a abrir un debate por escrito, no me pediría mejor si sean todos los aportes por escrito, y el día sábado a las 10 de la mañana vamos a hacer la aprobación de la declaración política, pero ya trabajada, o sea, no va a haber una reunión de debate de la declaración política, sino vamos a recoger todos los aportes e incorporarlos y vamos a distribuir la declaración política el día sábado. Porque si no, nuestro alto nivel de dispersión a veces es tan grande que si abrimos un debate de esto nos vamos a demorar los días que nos ha prometido Armando en quedarse acá para discutir el universalismo. Bien, muchas gracias. Pasamos a los talleres que están programados. Entiendo, ¿hay un refrigerio? ¿O no hay? Sí, hay un refrigerio y a las 11:15 se instalan todos los talleres. Muchas gracias a todos por la concurrencia.